vamos a ver el trabajo práctico número 6, integrales paramétricas. El ejercicio número 1 dice resolver las siguientes integrales paramétricas. Y en el A tenemos la integral entre 1 y e de y sobre x diferencial de x. Lo primero que hay que hacer es, como tenemos la integral de una función de dos variables, x e y, hay que determinar con respecto a qué variable tengo que integrar. ¿Cómo se darían cuenta? Por el diferencial. Por el Diferencial diferencial. que dice el diferencial de x. Claro. Entonces, como tenemos el diferencial de la variable x, me estaría indicando que tengo que integrar respecto de la variable x. Lo que hago primero para facilitar la integración es sacar la variable y, que ahora sería como una constante delante del signo integral. Entonces me queda la integral de 1 sobre x diferencial de x. Hay que resolver esta integral, que es una integral inmediata. ¿A qué es igual la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Entonces, escribo y por el valor de la integral, que sería logaritmo natural de x. Y esto está definido, es una integral definida entre x igual a 1 y x igual a la constante e. Coloco los extremos de integración y aplico la regla de Barrow. Sigo copiando la variable y reemplazo el extremo superior menos el extremo inferior. Luego hay que comenzar a resolver estas dos operaciones. Logaritmo natural de e sería igual a 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, quedaría solamente la y, porque estaría multiplicando por 1 menos 0. Entonces, esta integral me dio una en función del parámetro y, en este caso. O sea, las integrales paramétricas van a quedar como resultado una función de un parámetro. Y la variable con respecto a la cual derivé va a desaparecer, digamos, de la expresión final. Ahora pasamos al ejercicio B. Integral entre 1 y 2 de x cuadrado y más 2x por diferencial de y. ¿Me dicen con respecto a qué variable debo integrar? Respecto a la y. Perfecto. Acá yo decidí descomponer en dos integrales, todos respecto de y. Entonces, aplicando las reglas de integración, ¿cuál sería el valor de la integración de la primera integral que tenemos respecto de y? X cuadrado por y cuadrado sobre 2. Perfecto. Queda en total todo eso. Y la segunda integral, ¿qué resultado final tendría? 2x por y. Sí. Entonces tenemos x cuadrado y cuadrado sobre 2 más 2x por y. Y acá coloco los extremos de integración correspondiente a la variable con respecto a la cual estoy integrando, que es y. Quiere decir que en la regla de Barrow debo reemplazar el extremo superior en la variable y restar reemplazando el extremo inferior en la variable y. Reemplazo entonces en la variable y primeramente el 2 menos y después reemplazo el extremo inferior 1 y 1 en la variable y. Resolviendo cada término y simplificando, me queda esta expresión que se puede seguir operando y llevar a una mínima expresión. ¿Qué podría hacer en este caso para llevar a la mínima expresión? Sumar los términos iguales.
¿sí? Los términos semejantes. Los términos cuadráticos 2x cuadrado menos 1/2 de x cuadrado y luego 4x con menos 2x. Los términos que tienen igual grado o semejantes. Y me queda 3/2 de x cuadrado, que sería el resultado de 2x cuadrado menos 1/2 de x cuadrado. Y luego 4x menos 2x me da 2x. Es decir, esta integral, como se integró respecto de y, me va a quedar en función del parámetro x. Es una función de x, que depende de x. Profe, ¿Sí? cuando resuelve la segunda parte, ¿Sí? ¿no saca el x al cuadrado afuera porque está multiplicando con la y? Decidí no hacer un nuevo paso sacando las constantes adelante del signo integral, porque ya hay que imaginarse que las constantes van a acompañar al resultado de aplicar las reglas de integración. No Ah, ok. hice ese paso de sacar como en el primer Ok. ejercicio, que saqué la y. Lo Claro, importante es que las gracias. constantes van a acompañar multiplicando a los resultados de las integrales. El ejercicio C tenían hecho en la preclase. Vamos a pasar al ejercicio D. Tenemos la integral entre 0 y pi sobre 2 de x por y, seno de y diferencial de y. En este caso, tengo que integrar respecto de la variable y. Acá decidí sacarle a la x adelante y concentrarme en la integral de toda la función que está dependiendo de y. Y ahora el tema sería resolver esta integral. Puedo escribir aparte como un cálculo auxiliar. Y ahora lo que tengo que hacer es detectar qué caso o qué método de integración sería el más adecuado para resolver esta integral. ¿Alguien me puede decir si es por sustitución, si es inmediata o por partes? Por parte. Sustitución. Sustitución. Si es sustitución, ¿cuál sería el cambio de variables? ¿U cuál sería? Y. Seno de y. Entonces, diferencial de u sería la derivada de seno de y, es coseno de y. Opción ahí. ¿Y cómo haría esto? Tengo que seno de y es u. Pero lo que me está quedando acá es y, seno de y no puedo despejar acá del diferencial de u. Entonces deberíamos hacer por partes. Sí. Hay que, en la fórmula de la integración por parte, al integrando, hay que denominarle a una de las funciones que aparece con la variable u, y a lo que queda hay que denominarle como diferencial de b. Y sería U. Bueno. Y el diferencial de b es lo que queda del integrando. Seno de y acompañado del diferencial de y. Diferencial de y. U es igual a y. Diferencial de u es igual a la derivada de y, que es 1 por diferencial de y. Entonces, diferencial de b es seno de y diferencial de y. Y b sería la integral de todo este diferencial de b, que es la integral de seno de y diferencial de y. La integral de seno de y
sería menos coseno de i. Entonces, teniendo u, teniendo b y teniendo el diferencial de u, aplicaría la regla de integración por partes. Reemplazo u por i, por el valor, lo que me dio de b, que es menos coseno de i. Después iría menos la integral, pero como b es menos coseno de i, el menos menos ya le escribí como más. Por el diferencial de u, que en este caso me dio como resultado diferencial de i. Esto es un repaso de análisis 1. Estos tienen que volver a retomar todos los métodos de integración de análisis 1. Con respecto a eso, Manuel, ¿Sí? les aviso, chicos, y ahora con un mensaje, que los links que armaron los profes sobre métodos de integración de sustitución y partes, lo voy a colocar en el aula de análisis 2 para que lo puedan mirar. Perfecto. Tienen que volver a repasar entonces todos esos temas de análisis 1. Entonces, resolviendo esta integral, en el primer término lo que haría es la regla de los signos. Y en el segundo término tengo una integral inmediata. La integral de coseno de i diferencial de i, ¿cuál sería? Seno de i. Perfecto. Entonces me queda menos i coseno de i más seno de i. Una vez que tengo resuelta esta integral, el resultado final tengo que sustituir en la integral paramétrica. Mantengo la variable x por, y ahora la integral reemplazo por el valor que me dio en mi cálculo auxiliar y coloco los extremos entre 0 y pi sobre 2. Y ahora aplico la regla de Barrow y resulta ser de que reemplazando pi sobre 2 en el lugar de la i me daría el valor final de 1, porque el coseno de pi sobre 2 es igual a 0 y el seno de pi sobre 2 me da el valor de 1, por lo tanto 0 más 1 es 1, menos, y al reemplazar el extremo inferior, que es 0, en el lugar de la i se me anulan los dos términos y me queda 0 al reemplazar el extremo inferior. Y luego resolviendo 1 menos 0 es 1, por lo tanto el resultado final de esta integral paramétrica es la variable x. Quedó en función del parámetro x. Pasamos entonces al ejercicio 2, que se deriva derivación bajo el título, bajo el signo integral. Y dice hallar las derivadas de las siguientes integrales paramétricas. Primero por la fórmula del Leibniz y segundo integrando previamente. Tenemos el ejercicio A, que está acá en pantalla, y primero tenemos que resolver aplicando la fórmula de Leibniz. Copio de nuevo el ejercicio y de acuerdo a lo visto en teoría o en la preclase, aplicando fórmula de Leibniz, ¿qué implicaría? ¿Qué tengo que hacer primeramente? Derivar. O sea, hay que poner el diferencial dentro del signo integrando, digamos. Sí, perfecto. El operador de la derivada tengo que colocar dentro del integrando. Y en este caso tenemos la derivada parcial respecto de i de todo el integrando. Acá hay que hacer notar de que acá figuraba como derivada total, porque es la derivada total respecto de i de esta integral paramétrica.
Y esta integral paramétrica, como se integra respecto de x, me va a dar una función de y. Por eso tengo al principio una derivada total respecto de y. Pero al aplicar la fórmula de Leibniz y al ingresar la derivada dentro del integrando, como tenemos una función de dos variables, entonces se transforma en una derivada parcial. Ahora sería derivada parcial respecto de y, de todo el integrando. Entonces, tal como me está indicando la operación, a todo el integrando lo derivo respecto de y. Derivada del primer término, ¿cuál sería? Respecto de y. 4x cuadrado Sí, y más el 3 segundo. más 9x y al cuadrado. Sí, perfecto. 4x cuadrado más 9x y cuadrado. Sigo escribiendo la integral, el signo de la integral con los dos extremos y el diferencial de x. Y ahora tengo que integrar respecto de qué variable. X. X. Sí, perfecto. La integral del primer término, aplicando las reglas, sería 4x cubo sobre 3. Y del segundo término, tanto el 9 como y cuadrado serían constantes. Entonces tengo la integral de x, que aplicando las reglas le aumento en 1 el exponente y le divido por ese exponente. Entre los extremos 0 y 5. Estos extremos 0 y 5 corresponden a qué variable? X. X. X, perfecto. O sea que, por la regla de Barrow, reemplazo primeramente el extremo superior 5 en el lugar de la X, menos, y después reemplazo el 0 en el lugar de la X. Acá tengo reemplazado el 5 en el lugar de la X, menos, y acá reemplacé el 0 en el lugar de la X. Y ahora lo que hay que hacer es comenzar a resolver cada término. Y todo lo que está entre paréntesis, para este caso, se anula. Hay que tener cuidado porque no en todos los casos, cuando se reemplaza el 0, se anula el término. En este caso sí, pero no en todos los casos. Más adelante va a aparecer un caso donde no se anula cuando se reemplaza el extremo 0. Entonces, resolviendo el primer término, me da 500 tercios. Y resolviendo el segundo término, 9 por 5 cuadrado me da 225 medios. Entonces, todo lo que está entre paréntesis se anula. Y me queda finalmente, como resultado final, esta expresión que está dependiendo de la variable y. ¿Hay alguna duda? Profe, no entendí muy bien la recomendación de que dijo que no se anula siempre. Eso sería porque acá tenemos un producto nomás, a eso se Sí. refería. Si llega a aparecer una suma o algo así, ahí no se va a anular. Exactamente, sí. Como Está acá bueno. la variable x es un factor, digamos, al multiplicar a cualquier expresión le anula. Pero hay veces que puede haber una suma. Podemos Sí, tener, por ejemplo, entiendo. o una raíz, 1 más x. Y en ese caso sería 1 más 3 menos 1 más 0. Y me va a dar raíz de 4, que es 2, menos raíz de 1, que es 1. Y esto me va a dar resultado final 1. No en todos los casos, al reemplazar el extremo por 0, se me va a anular el término. Está, profe, entiendo. Y ahora en la segunda parte del ejercicio, me pide que integre previamente. Escribo el ejercicio y lo que tengo que hacer es mantener
la derivada y tengo que integrar. Tengo que resolver esta integral paramétrica con respecto a la variable x y mantener el operador que me está indicando que tengo que derivar. Entonces la integral de esta función de dos variables respecto de x, aplicando las reglas al exponente 2 de la x, le aumento en 1 y me da 3 y tengo que dividir por 3. Y para el segundo término, el exponente 1 de la x, le aumento en 1 y me queda 2 y tengo que dividir por 2. Entre los extremos de x, entre 0 y 5. Reemplazo el extremo superior en el lugar de la x, menos, y por ser un factor la x, al reemplazar el 0, se me anula todo. Al reemplazar por el extremo inferior. Ahora tengo que llevar a la mínima expresión todo lo que está en el paréntesis. 4 por 5 cubo, 500, sobre, mantengo el denominador por la variable y, más 3 por 5 cuadrado de 75, mantengo el denominador por i cubo. Y lo que tengo que hacer es, como se mantiene hasta el final la derivada respecto de i, lo que tengo que hacer es derivar respecto de i esta última expresión. Al derivar el primer término, va a desaparecer la variable i porque se transforma en un 1. Y al derivar el segundo término, sería 75 por 3 por i elevado al cuadrado sobre 2. Resolviendo todo, me da esta expresión que tiene que coincidir con la expresión que me dio en la primera parte, es decir, aplicando la fórmula de Leibniz. Los dos tienen que darme el mismo resultado. No se olviden de que en un examen, cuando se le evalúa este ejercicio, tiene que estar, le va a pedir por uno de los dos métodos. Y tienen que respetar la secuencia de pasos. Por Leibniz, entra la derivada en el integrando, se deriva y por último se integra. Y en el segundo paso se integra primero, se lleva la mínima expresión y se deriva al final. Tienen que tener bien claro las diferencias que hay entre un método y el otro método. Entonces pasamos al ejercicio 3. Dice, se sabe por el teorema de Castigliano que el descenso en una viga debajo de una carga es igual a la derivada de la energía respecto de esa carga. Si para la siguiente viga la energía es, y acá nos dan una expresión en el cual tenemos una variable u, que para la mecánica de los materiales u estaría representando la energía que se está acumulando en un elemento estructural cuando está sometido a un estado de cargas. Por ejemplo, en este caso tenemos una viga simplemente apoyada con una carga puntual en la mitad de la luz de la viga. Esta carga puntual puede provenir del apoyo de una columna o una viga en esta viga. O sea, si tengo una columna que está apoyada en la mitad de la luz, esa columna transmite una carga puntual, que en este caso lo denominamos P. Y a su vez, si esa viga está soportando el peso de una mampostería, ese peso de la mampostería es una carga lineal, que en este caso le estamos denominando Q, que es una carga por metro lineal al someterse a un estado de cargas, un elemento estructural
ese elemento estructural se va deformando. Y al deformarse, en la próxima diapositiva les muestro, al deformarse va a ir acumulando energía en todas las fibras de la viga. Y la expresión de esa energía que va a ir acumulando la viga sería toda esta integral desde 0 hasta la mitad de la luz de la viga, de toda esta expresión al cuadrado sobre la constante EI, que representa la rigidez de la viga. Por estar en el denominador, esta expresión EI va a estar indicando de que cuanto mayor es la rigidez, menor va a ser la energía de deformación, menos se va a deformar. Y esta energía es una integral entonces paramétrica respecto de la variable X, en el cual si colocamos acá los ejes cartesianos, esta sería la variable X, que va a variar desde 0, o sea, desde el apoyo A hasta L sobre 2. Y ya está contemplado en la misma fórmula la energía que se acumula en la segunda parte de la viga. Entonces toda esta energía es la que acumula este elemento estructural al estar sometido a la carga P, a la carga puntual y a la carga distribuida Q. Esto van a ver con más detenimiento después en estabilidad 3. Y el ejercicio dice, se pide calcular el descenso en el punto medio de la viga con la fórmula de Leibniz e integrando previamente. Y el descenso se obtendría hallando la derivada parcial de la energía interna respecto de la carga P. Esto tenemos que comenzar a trabajar para resolver el descenso, porque lo que nos dio al principio era la energía que se acumulaba y no el descenso. Pero si derivamos la energía respecto de la carga, ahí recién obtenemos el descenso en el punto medio de la viga. Y los datos que nos proporciona el problema es que la carga distribuida linealmente es 1 tonelada por metro. La longitud total de la viga es de 5 metros. La rigidez, módulo de elasticidad por momento de inercia de la sección de la viga, vale 75.600 toneladas por metro cuadrado. Y que la carga puntual que se aplicó es de 2 toneladas. Y acá aclara el ejercicio que hay que derivar antes de reemplazar el valor de P. Y acá está esquemáticamente una viga. Al someterse a una carga puntual y a una carga distribuida, que puede ser inclusive el peso propio de la viga o una mampostería, esto se va a deformar y el descenso del punto de aplicación de la viga, este era el punto medio, hasta luego en la posición deformada, el valor que desciende sería el valor delta que tenemos que calcular. Entonces hay que ir de nuevo a los datos originales. Tenemos la energía, tenemos la expresión del descenso, y lo que hacemos es mantener la derivada parcial respecto de P, y en el lugar de U reemplazamos toda la expresión de la energía interna de la viga. Si queremos integrar previamente, ¿qué se les ocurre que hay que hacer? ¿Qué método de integración? Tenemos un trinomio.
¿Por descomposición? Pero tenemos al cuadrado. Ah. Sustitución no es, descomposición tampoco, por partes tampoco. Lo que habría que hacer en este caso es elevar al cuadrado el trinomio. Multiplicar 2 veces por sí mismo y hacer la propiedad distributiva. Y nos va a dar una expresión bastante larga. Va a ser muy complicado. Entonces lo que propone el ejercicio es que derive previamente, o sea que aplique la regla de Leibniz. Paso la derivada dentro del integrando respecto de P. Y ahora esta derivada sería la derivada de una función que depende de P elevado a un exponente constante n. La fórmula sería así. N por U a la n menos 1 por la derivada de U. Hay otra cosa que la constante acá ya pasé adelante para que sea más fácil trabajarle al integrando. Entonces probamos aplicando la regla de derivación y tendría el exponente 2 por toda la función que está dependiendo de P elevado a la 2 menos 1 que me da un exponente igual a 1 por, y ahora tengo que derivar toda la función que está en la base de la potencia, pero con respecto a la variable P. Si derivo el primer término respecto de P, me quedaría X sobre 2. Y ahora el segundo término respecto de P se anularía porque el segundo término no depende de P. Y la derivada del tercer término respecto de P se anula porque no está dependiendo de P. Por lo tanto me va a quedar X sobre 2. Aplicando la última parte de la regla de derivación. Y esto hay que llevar a la mínima expresión, y acá se puede simplificar 2 con 2 y hacer la propiedad distributiva. Y me queda 1 sobre la rigidez por la integral entre 0 y L sobre 2 de toda esta expresión que ahora se transformó en una expresión bastante sencilla para integrar. O sea que facilitó notablemente en este caso particular haber aplicado la regla de Leibniz. Hace que el integrando sea mucho más sencillo. Y ahora es cuestión de integrar respecto de la variable que figura acá en el diferencial respecto de X. Entonces tendría que la integral de X cuadrado sería X cubo sobre 3 y 2 por 3, y acá le escribí 6 más, y acá la integral de X cuadrado sería X cubo sobre 3 y el 3 por 2, acá ya le escribí 6 menos, y acá la integral X cubo sería X a la cuarta sobre 4, el 4 por 2, acá ya le escribí como 8. Entre los extremos 0 y L sobre 2. Y ahora hay que reemplazar el extremo superior en el lugar de la X. Hay que reemplazar acá, acá y acá. Menos, y al reemplazar el extremo inferior como la X en cada término está como un factor, entonces se me anularía todo la parte en la cual reemplazo por el extremo inferior. Y ahora es cuestión de comenzar a resolver las potencias y llevar a la mínima expresión.
acá está copiado y acá está llevado a la mínima expresión. 2 al cubo es 8 por 6 me da 48. 2 al cubo 8 por 6 nuevamente me da 48. Y acá en el último término tendría 8 por 2 a la cuarta, que me da 128. Y después en los numeradores tengo P por L cubo, luego Q por L, y L cubo me daría Q por L a la cuarta. Y después Q por L a la cuarta en el último término. Y acá, ahora resolvería los dos términos semejantes. El término de QL a la cuarta y QL a la cuarta del segundo y tercer término. Y que me da como resultado final esta expresión que me está indicando el descenso que va a tener la viga en el punto medio para este estado de cargas. Es decir que teniendo cualquier valor de P y cualquier valor de Q, yo podría reemplazar en la expresión y obtener el descenso automáticamente con los valores que yo quiera. Puedo reemplazar P por 2 toneladas, L por 5, P por 5 toneladas, L por 2 metros, y todos los valores, y Q por el valor que yo quiera. Y esta fórmula sería una fórmula general para este estado de carga. Disculpe, profe, una consulta. ¿De dónde sale el 5QL, el 5? No entiendo la pregunta. El resultado final. P por L al cubo sobre 48 más 5QL a la cuarta sobre 384. Sí. El 5QL a la cuarta, el 5, ¿de dónde sale? De hacer la operación 1 sobre 48 menos 1 sobre 128. Eso me da este resultado. Resolviendo el segundo término y el tercer término. Gracias. Entonces ahora el problema nos da valores específicos de Q, de L, de la rigidez y de P. Se reemplaza en la fórmula todos los valores. Y resolviendo me da 1,76 por 10 a la menos 4. Y luego simplificando todas las unidades, esto me da una unidad de longitud metro, que le podemos llevar a centímetros, y este sería el descenso en la mitad de la viga, bajo este estado de cargas, 0,018 centímetros. Es bastante insignificante el descenso, debido a la alta rigidez que tiene la viga, que puede ser una viga de hormigón, de acero, etc. Ahora vamos a ver el tema integrales sucesivas. En el ejercicio A tenemos la integral entre 0 y A, que es la integral exterior. Y acá lo que hay que hacer es relacionar que los extremos 0 y A hay que vincularles con el diferencial de la última variable que aparece en la expresión. Estas serían los extremos de X. Y después tengo una integral entre 0 y la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Y los extremos hay que vincularle con la variable que está en el primer diferencial. O sea que serían los extremos de Y. Esto es importante, saber identificar bien los extremos de integración con respecto a qué variable hay que asignarle. Si, por ejemplo, en un extremo tengo una función de X, otra manera de darse cuenta es que si tengo una función de X,
esto tiene que corresponderse con la variable y, porque x no puede estar en función de x. O sea que si acá estuvieran al revés, los diferenciales, acá estuviera diferencial de x primero y diferencial de y a continuación, por tener esta función de x en este extremo, esta función de x me indicaría que esto corresponde a la variable y, a un extremo de la variable y. Por lo tanto, el orden en el cual están ubicados los diferenciales estaría al revés. En realidad, la y tendría que estar acá y al final la x. En este caso está bien ubicado, digamos, los extremos de integración respecto de la ubicación de los diferenciales. ¿Hay alguna duda en respecto de la interpretación de los extremos? Profe, ¿y puede ser que en algún ejercicio pongan al revés los diferenciales? Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, pero ustedes se van a dar cuenta, supongamos que ocurra esto. A ver, x más y acá diferencial de y, diferencial de x. Si está ubicado de esta manera, lo que tienen que hacer es mirar a los extremos de integración, a las funciones que están dependiendo de y esto sería extremos para x. Y al ser extremos para x, lo que les llevaría a ustedes es a considerar de que esto está ubicado al revés. Le colocan correctamente y luego a partir de ahí comienzan el proceso de integración. Puede estar al revés. Pero si son extremos constantes, hay que aceptar el orden. Supongamos que sea de 0 a 1, de 1 a 3. Ahí digamos que bien podemos considerar de que estos extremos son de x y estos extremos son de y, porque son constantes. Ahí tendríamos que respetar estrictamente el orden de los diferenciales que me proporciona el ejercicio. Pero si acá tenemos funciones de y determinamos que son extremos para x, acá sí tenemos que obligatoriamente cambiarle el orden del diferencial correctamente, porque evidentemente el ejercicio dio invertido el orden. Bueno, comenzamos entonces a integrar. Tenemos que integrar primeramente con respecto a la variable y. Tenemos que resolver la integral que está en el interior, digamos, de toda la expresión. Y al integrar respecto de y, la integral de x sería x por y. Y aplicando las reglas de integración, entonces, la integral de y sería y cuadrado sobre 2. Y acá tengo que colocar los extremos correspondientes a y. Y a lo último, por diferencial de x. Ya tengo que guiarme bien, estos son los extremos de y. Entonces lo que hago en el próximo paso es la regla de Barrow, reemplazando los extremos en la variable y. En el primer término reemplazo el extremo superior, que es raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y en el segundo término también reemplazo el extremo superior, que es la misma raíz, menos, y al reemplazar el 0 se me anula por ser un factor la y. Y me queda 0 reemplazando el extremo inferior. Y ahora lo que habría que hacer es tratar de llevar a la mínima expresión
acá puedo simplificar la raíz con el cuadrado. Y me queda esta expresión. Luego puedo hacer la propiedad distributiva, distribuir el 2. En el segundo término distribuyo el 2. Y cuando tengo llevado a la mínima expresión, ahora tengo que proceder a integrar. Y hay que ver la integral del primer término. Puedo escribir aparte para no llenar, digamos, el ejercicio de pasos. Entonces escribo aparte en cálculos auxiliares la integral del primer término. Y ahora lo que hay que hacer es definir qué caso de integración sería esta integral. ¿Alguien me puede decir qué caso sería? ¿No puede ser sustitución tomando el argumento de la raíz? Sí, exactamente. El radicando, digamos. Sí, el radicando sería, haríamos el cambio de variable, denominándole u al radicando, porque si yo hallo la derivada de u, que es un polinomio de segundo grado, una función cuadrática, al derivar me va a dar una función lineal en x, y resulta ser que delante de la raíz tengo x, o sea que esto es sustitución. Entonces si llamo u al radicando, el diferencial de u va a ser menos 2x diferencial de x. Y esta x tengo en el ejercicio, acá delante de la raíz. O sea que despejo x diferencial de x y voy a tener menos diferencial de u sobre 2. Entonces ahora reemplazo integral de raíz de y toda la expresión que está dentro de la raíz le denominé u. Y después me está quedando x diferencial de x, que de acuerdo a esta expresión final sería menos diferencial de u sobre 2. Y esto es una integral inmediata. Saco adelante la constante y acá se sobreentiende que esta raíz de u, expresado como exponente fraccionario, ¿qué exponente sería? 1/2. Entonces, aplicando la regla de integración, tengo que sumar 1/2 más 1, que es 3/2, y dividir por 3/2. Me queda menos 1/2 por u. Entonces, 1/2 más 1 es 3/2 sobre 3/2. Y acá podría simplificar el 2 con el 2. Y me queda menos 1/3 por, y nuevamente el exponente fraccionario lo llevo como raíz. Y ahora lo que me quedaría es reemplazar u en función de x. Y esta sería la expresión final de la integral del primer término acá que tengo en el integrando. Reemplazo este valor de la integral, acá está mal, es cubo. Y después estas dos integrales son inmediatas. Esta sería una constante y la integral es la constante por x menos, y la integral de x cuadrado sería x cubo sobre 3, que al multiplicar por 2 me da 6. Entre los extremos para x de 0 hasta a. Reemplazo el extremo superior por la regla de Barrow. En el lugar de la x, la a y la a, menos, y después reemplazo en el lugar de la x el 0 y el 0. Yendo al primer término, a cuadrado menos a cuadrado me da 0.
O sea que se anula todo el primer término. Yendo al segundo término, a cuadrado por a, me daría a al cubo sobre 2 menos a al cubo sobre 6 y después menos de la regla de Barrow 1/3, y acá al reemplazar el 0, como el 0 formaba parte de un término de una resta, este término no se me anula. Y lo que tendría que hacer es multiplicar 2 por 3 y me da 6. Pero en este término el 0 le anula al segundo término y al tercer término. Y ahora lo que haría es simplificar la raíz con el exponente y resolver estos dos términos. 1/2 de a cubo menos 1/6 de a al cubo me daría 1/3 de a al cubo. Y después suprimiendo el paréntesis por la regla de los signos, menos por menos, me daría más 1/3 de a al cubo. Y como son dos términos de igual grado en a, puedo sumar 1/3 más 1/3 y me da 2/3 de a al cubo. Y ese sería el resultado final de esta integral sucesiva. Esta integral tiene que dar una constante, un número. O sea, las dos variables en este caso serían x e y. Y la constante sería el valor que se le pueda asignar a a. Todas las integrales sucesivas tienen que dar como resultado un número. Y en este caso da 2/3 por a, que sería una constante, elevado al cubo. No tiene que dar una función de x ni de y. Pasamos al ejercicio C. Tenemos la integral entre 1 y 2 de la otra integral entre 0 e y sobre 2 de y por diferencial de x por diferencial de y. Acá en este extremo de integración tenemos una función de y que me indicaría que estos son los extremos para x. Y acá esta integral está asociada a al diferencial de x. Están bien ubicados los diferenciales. Por lo tanto, este extremo sería para y. Están bien ubicados en este caso los diferenciales. Entonces hay que resolver esta integral. La integral de y respecto de x. O y, por ser una constante para esta integral, estaría multiplicada por la x entre 0 e y sobre 2. Al ser los extremos de x, tengo que reemplazar en el lugar de la variable x los dos extremos por la regla de Barrow. Entonces acá tendría y por y sobre 2. Y acá ya directamente no le escribí menos y por 0 porque se me anula. Y ahora se lleva a la mínima expresión. Y ahora se integra. Sería aplicando las reglas y al cubo sobre 2 por 3, que es 6, con y variando desde 1 hasta 2. Acá puedo colocar la constante por, y ahora reemplazo.
el extremo superior menos el extremo inferior. Y ahora ya quedó una operación combinada de números. Resolviendo esto me da 7 sextos. Siempre entonces va a dar un valor numérico, no una función. Por último pasamos al ejercicio D. Acá está mal ubicado el paréntesis. Tenemos esta integral y acá nuevamente en los extremos, como son funciones de y, me indicaría que estos son los extremos para la variable x. Y si son los extremos para la variable x, en esta parte tiene que estar el diferencial de x. Y estos extremos son de la variable y. Una vez que se hace este pequeño análisis al principio, todo es cuestión de integrar entonces la integral que está adentro, la interior. Y hay que integrar respecto de x. Integral del primer término, x cuadrado sobre 2. Del segundo término, como integro respecto de x, todo el segundo término sería como una constante que tiene que multiplicarle a la variable x. Hago la regla de Barrow, reemplazando y. No, perdón, x por y cuadrado, y me queda en el primer término y cuadrado al cuadrado y a la cuarta sobre 2 más, y al reemplazar acá y cuadrado y multiplicarle por y me queda y cubo menos, y reemplazo en el lugar de la x la y me quedaría y cuadrado sobre 2. Y acá decidí no colocarle el paréntesis y colocarle negativo los dos términos, menos, y acá reemplazar y en el lugar de la x queda 2y cuadrado. Antes de integrar, ¿qué se podría hacer para simplificarlo un poquito más? Agrupar y al cuadrado sobre 2 menos 2y al cuadrado. Sí, se resolverían estos dos términos, ya que tienen el mismo exponente. Y la operación sería menos 1 medio menos 2. Y me da menos 5 medio por y cuadrado. Y ahora se integraría aplicando las reglas. Y me queda esta expresión con los extremos para y de 1 y de 2. Y ahí reemplazaría entonces el extremo superior por 2 menos el extremo inferior por 1. Ahora ya es lo de menos el resultado final. Hay que comenzar a resolver cada término y después resolver toda la operación. Y me da como resultado final 143 sobre 30.